En este video te voy a hablar de mi primera vez. En conclusión, una muchacha estaba ovulando, me llama a medianoche, me dice que la visite en su cama y bueno, yo fui en taxi feliz, pim pam, sucedió lo que tenía que suceder. Pero yo no te iba a hablar de la primera vez sexual, yo te iba a hablar de la primera vez que yo consumí cannabis. Es una sustancia psicoactiva muy interesante, es de hecho solamente la flor de una planta y es interesante porque bueno, es una de las sustancias más polémicas y comunes habladas en nuestra sociedad. Antes de que yo razonara por mí mismo, creía que esa flor que crece en una planta te iba a destrozar el cerebro, creía que te iba a hacer estúpido, creía que te iba a dar problemas muy fuertes en la sociedad y muchas de esas cosas sí son ciertas. Fue hasta que la probé por primera vez que vi por qué era tan mala idea probar esa sustancia y te lo voy a hablar y te voy a decir por qué nunca debes consumirla antes de los 25 años porque es un tema bastante complicado e interesante. Pero te voy a platicar mi ejemplo para que no hagas lo que yo hice, porque es algo muy importante que hay que entender que yo no soy un ejemplo para nadie y tienes que aprender de mis errores. Y bueno, para entrar en contexto, yo en esa época de mi vida tenía 18 años, estaba sumamente deprimido, les cuento que me había salido de la escuela y estaba viendo qué hacer con mi vida, todavía no empezaba muy bien con los videos, ahí empezaba con Oye Güey un poquito, pero la cosa es que todavía no había despegado muy bien y yo estaba sumamente deprimido. Ya mis padres habían intentado llevarme al psiquiatra, pero no funcionó. Yo decidí no ir al psiquiatra porque no quería benzodiazepinas, que era lo más común que me iban a recetar, y estuve meditando sobre mi mente. Yo les cuento que cuando me ponía a meditar con los ojos cerrados me aparecían demonios dentro de mi propia cabeza. Toda mi existencia era terror. Tenía una ansiedad generalizada demasiado fuerte y una depresión tan ahondada dentro de mí que no me dejaba ni levantarme de la cama la mayoría de días. Entonces hubo una noche que con mi amigo subimos al tercer piso de donde vivía en Infonavit y ahí viendo el paisaje hermoso con las estrellas, era luna llena, había nubes, los árboles se veían, los edificios, todo estaba muy bonito, muy tranquilo. Ya era medianoche, creo, más o menos como las 11 de la noche, cuando mis padres estaban durmiendo. Yo dije, ahora sí es el momento de inyectarnos marihuanas en la sangre. Entonces nos fuimos y mi amigo con una guayaba le pone pasto adentro y bueno, inhalando el humo que sale de la combustión, suceden cosas muy interesantes. Ahí tienes al Tona probando esa cosa. Recuerdo que la primera calada a ese humo me supo como un aire caliente, como que no sabía nada. Yo dije, ¿lo estoy haciendo bien? Era algo complicado de entender cómo yo iba a respirar a través de una guayaba, pero bueno, al final lo hice varias veces y lo logré. Tantas veces que tal vez para mi primera vez probando cannabis fue una dosis un poquito alta. Fueron como 3 o 4 caladas que le di, un poquito fuertes y bien dadas. Cuando yo estaba ahí parado en el edificio viendo el paisaje tan hermoso, noté a los pocos segundos cómo mi campo de visión se empezaba a aumentar, cómo los sonidos empezaban a cambiar de frecuencia, cómo todo se empezaba a escuchar con más detalles y más frecuencias que nunca había escuchado antes. Incluso mi habla, mis palabras que yo hablaba con mi amigo, empezaban a sonar más lento. Todo se veía más lento. Entonces, después de unos momentos de impresionarme con los primeros aspectos de ese efecto, empecé a ver los primeros efectos raros en el cuerpo. Noté cómo mi corazón se aceleraba cada vez más. Recuerdo sentir el efecto de como no poder respirar, como una presión en el pecho, pero también había leído acerca de eso. Eso es uno de los efectos más comunes que suceden las primeras veces, como sentir que no puedes respirar, sentir que te viene una ola de ansiedad y yo empezaba a sentir todo eso, como que el corazón palpita y estoy así como, oh, no puedo respirar. En ese momento lo que hice fue aplicar mis técnicas de meditación porque ya tenía experiencia con estos demonios que les digo que cuando cerraba los ojos me salen. Entonces solo era aplicar técnicas de respiración. Aunque yo sintiera que tenía una presión muy fuerte en el pecho, lo que me salvó en ese momento fue respirar hondo y pausado, como lentamente respiras y aunque tú sientas una presión y aceleración en el corazón, te estás dando cuenta que hay oxígeno. Entonces todo debería estar bien. En ese momento los nervios aún no me ganaban. Yo dije, tengo todo bajo control. Al final y al cabo, esta planta, después de tanto que había escuchado, no era tan fuerte. Yo podía mantener el control exacto de esta sustancia. Yo tenía el control de todo lo que es la realidad. Yo controlo mi cuerpo. Yo soy poderoso. Entonces, esto pensaba, pero detrás de mi mente empezaba a crecer una ansiedad muy fuerte. Era de noche, era medianoche. En el tercer piso de los edificios de Infonavit, atrás hay como los cuartos de servicio donde cuelgas la ropa, donde están los tanques
tanques de gas, donde mucha gente usa para almacenar, y yo, con mi ansiedad, como todo se veía oscuro atrás, empecé a sentir que había entidades ahí, y no eran entidades muy bonitas. Empecé a sentir al famoso hombre sombra que estaba por ahí detrás. Pero reconocí eso como una paranoia ligera que yo mismo iba a controlar porque yo tengo el control, porque yo soy poderoso, porque yo no tengo miedo. Entonces dije, no pasa nada. Pero por más que yo decía que yo tengo el control, esa entidad seguía acechando por ahí, seguía acechando por ahí. Y como que intentaba ignorarlo, como hacerme el fuerte, pero sentía una ansiedad muy fuerte. Tanto que ni siquiera me atreví a voltear atrás para ver si había algo. No, me daba ansiedad. Yo solo quería seguir en mi juego de ver al gatito, de ver las nubes. Recuerdo que tanto intenté liberarme de esa ansiedad que estaba detrás de mi mente. Volteé a ver la luna y se veía hermosa la luna porque en un momento las nubes que se llaman cumulus nimbus empezaron a crecer tan bonitas desde el horizonte hasta arriba que parecía la figura de una mujer. En ese momento me elevé un poquito al mundo hippie y empecé a creer que aquello que estaba viendo de la luna y la nube era como el aurora de la cabeza de una virgen, como la Virgen María. Entonces, cuando yo vi la representación de las nubes con la luna detrás brillando, pensé que estaba viendo la gran Virgen Santa. Entonces, cuando yo contrasté los pensamientos de guerras, de sufrimientos de niños y todo eso, lo que se me ocurre, nunca deberías hacer esto, te lo digo de una vez, lo que se me ocurre al ver esa figura de deidad es pintarle el dedo y reírme de ella porque dije, esto no es real, las vírgenes no existen, los santos no existen, todo es una estupidez creada por el hombre. Entonces, en el momento que hago eso, que estoy ahí pintando dedo hacia el cielo como, motherfuckers, todo está chido, yo soy el rey aquí, en ese momento que hice ese gesto, en ese momento que yo reí con ego, en ese momento sentí que el cielo se empezó a caer como de verdad, como si fuera un efecto de película barata, como si fuera un VFX que haces tú en tu computadora, que recortas el cielo y haces como que lo estiras hacia abajo. En ese momento en mi cerebro se disparó una onda de cortisol, ansiedad muy fuerte, una crisis psicótica estaba sucediendo en ese momento. Mi cerebro había perdido el control completamente de lo que estaba sucediendo. En ese momento que el cielo se empieza a caer, me da tanto miedo que yo hago, oh no, me cubro del cielo, de la nada, como de que yo estar así como, jajaja, no, no. No me imagino cómo habrá sido la perspectiva de mi amigo, porque él estaba tranqui, o sea, él es como de diario. En ese momento yo estaba así como experimentando por primera vez a mis 18 añitos todo eso, que 18 años es demasiado joven, jamás tienes que hacerlo a esa edad porque tu cerebro aún está desarrollándose. Si lo hiciste allá antes o después, que sepas que hay repercusiones, pero todo chido. Igual vamos a vivir y igual vamos a morir. Pero entonces yo estaba ahí en esa crisis psicótica como de, oh no, viene el cielo, se está cayendo. Y después también cuando ya estaba agarrando la onda, de repente se empieza a cortar la película, como que de un momento estoy parado en la esquina, de un momento estoy sentado, ya no entiendo la continuidad del tiempo, estoy completamente asustado, paniqueado. Un brote psicótico se siente como simplemente vivir en una película de terror, se siente como la realidad es un campo de sufrimiento, de miedo, de dolor, de ansiedad, estrés, paranoia. Es muy horrible, sientes que todo está mal en el universo y más aún cuando los fantasmas empiezan a ser de verdad. Siento esa presencia del hombre sombra acercándose cada vez más y cada vez más. Cuando sientes que algo se está acercando de ti, lo sientes tan cerca que puedes casi predecir su posición. Entonces yo intentando todavía tener el control de mi mente, mi corazón al 100, estaba respirando, respira, Tona, todo esto es normal. No podía encontrar la paz por más que yo tenía mis herramientas de autorregulación, que yo decía yo tengo el control, no tenía control en ese momento, tanto que siento más la presión de esa entidad sombría que se va acercando detrás de mi oreja izquierda y de un momento a otro yo estoy así como de ok, ya pasó, no voy a hacer caso, todo está bien. En mi oreja izquierda siento cómo se acerca, mi amigo está del lado derecho, ok, entendamos que mi amigo está del lado derecho en la esquina, aquí a 1 metro de mí. En esta oreja sentí una voz que me dice, hey. Fue una voz demoníaca, fue una voz distorsionada, fue una voz como las que salen en las películas de terror de los fantasmas. Me susurró justamente un hey al oído que yo aún no puedo olvidar. En ese momento mi
brote psicótico explota aún más. No entiendo cómo alguien puede tener miedo de un sonido de un carro. No entiendo cómo alguien puede tener miedo de una persona a 1 kilómetro. Yo en ese momento tenía miedo de todo. Recuerdo que escuchaba un sonido de algo y yo tenía miedo de ese sonido. Tenía miedo de un árbol moviéndose con el aire. Tenía miedo de todo. En ese momento yo dije, ya no quiero estar cerca de esta pinche entidad. Le dije a mi amigo, yo ya me voy a meter a mi cama y ahí nos vemos, tú arréglate como quieras, yo ya me voy a dormir, porque era horrible estar en ese sentimiento de paranoia, era como que todo estaba mal, no había gente en la calle, ya era medianoche, pero eso todavía lo hacía más aterrador, porque empezaba a ver como que movimientos en los árboles y todo, y tenía mucho miedo, era un brote psicótico bastante fuerte, tanto que les digo que esta alucinación auditiva que tuve gracias al cannabis es lo que me parece todavía más sorprendente hasta el día de hoy de mi primera vez fumando. Después de que me acosté en mi cama, me tapé con mi cobijita, estaba ahí intentándome ocultar, escuchaba ruidos afuera de carros, sentía que si el aire movía un poco la puerta, que alguien iba a entrar, que alguien me quería hacer daño, que me iban a llegar con un cuchillo y me iban a atacar. Sentía que todo estaba mal, que no podía dormir bien. O sea, creo que duré ahí con la cobija acostado unas 3 horas en lo que el efecto se fue. Sí, fue bastante horrible. Fue una crisis psicótica bastante fuerte y muchas personas en mi situación podrían tener reacciones totalmente adversas muy fuertes. No creo como tal de atentar contra tu vida, pero sí pueden causarte un buen daño en la psicología, en la interpretación de la realidad. Entonces, esa fue mi primera experiencia con el cannabis y de hecho las siguientes experiencias que tuve también fueron igual de horribles. Que bueno, la primera vez que lo probé fue por cobarde y que yo no controlé mi mente y que bueno, la siguiente vez que lo pruebo también siento que mi esqueleto se está saliendo, siento que en las nubes hay almas de los muertos, siento que estoy alucinando lluvia, con los colores se ven, que me van a asaltar la gente que está alrededor de mí, que me van a robar. Siempre que probé cannabis era una ansiedad tan gigante que me hacía vivir en una realidad caótica, horrible, me hacía daño, era totalmente horrible estar ahí. El cannabis siempre me hacía daño. Y bueno, te platico esta experiencia para que entiendas que no es un juego, no es un juego esto de probar cualquier cosa que ves en internet y que sepas que ya probaste el alcohol, ya probaste una droga, eso quítate de la cabeza como de que, oh sí, yo estoy juzgando a las personas que fuman cannabis, pero yo tomo alcohol o tomo pastillas para la depresión. Cualquier sustancia que activa el sistema nervioso es una droga, aunque el algoritmo no le gusta esa palabra, por lo cual vamos a usar sustancia psicoactiva. Dicho esto, la mayoría de jóvenes en México, quizá Latinoamérica, pero más México, tienen acercamiento muy temprano a esta sustancia, así que es muy importante tener conciencia acerca de esto, tener conciencia sobre los efectos negativos que tiene, así como los efectos positivos que puede tener, pero de eso no voy a hablar porque la red social es muy picky con esos temas. Entonces simplemente el tema de este video es: no fumes, no tomes, no hagas nada, no te diviertas, vive sobrio, sufre en tu mente. Si tienes trastorno de espectro autista, no hay pedo. Si tienes TDAH, no hay pedo. Si sufres cualquier trauma, no hay pedo. No tomes nada más que agua ni azúcar, porque el azúcar también es una sustancia psicoactiva. Déjame te digo, café, peor. Entonces no consumas nada. Aguanta el peso de la vida sobrio y a ver si aguantas. Entonces ese es mi mensaje: no consumas nada jamás, nunca en toda tu vida y vive en aburrimiento para siempre. El punto es que la salud mental es lo más importante. Yo en ese momento tenía todas esas crisis y brotes psicóticos porque mi mente no estaba nada cerca de estar saludable. Entonces, todos estos efectos se producían gracias a que mi propia mente estaba mal. No es que la planta me produjera algo. En sí, el efecto del cannabis es aumentar las sensaciones del cerebro. Aumentas el miedo, aumentas la ansiedad, aumentas el estrés, aumentas todo lo que se pueda aumentar, la paranoia. Entonces, si yo ya tenía detrás esta ansiedad y esta paranoia, les digo que yo meditar sobrio, veía demonios. Ahora, al consumir esta sustancia que eleva los efectos mentales, estos demonios se presenciaron en la realidad. Entonces fue muy curioso analizar eso. Dicho está que ya controlo mi mente, ya no hay demonios. Yo de hecho si veo un demonio lo veo a los ojos y me río de él. Entonces bueno, en ese punto estamos, está divertida la vida, pero es verdad que tú no tienes que consumir nada. Tú eres especial, yo soy un estúpido, yo me salí de la escuela, yo soy pendejo, yo solamente estoy aquí para valer verga. Tú no, tú eres un rey. Todo esto te lo digo para que tú armes tu propio juicio sobre el tema. Y sobre ese juicio, pregúntate por qué generas ese juicio, de dónde viene
viene ese juicio? ¿Quién te dijo ese juicio? ¿Por qué te dijo ese juicio? Es muy importante que lo analices para que vivas en paz con la vida. Si no, vas a estar jodido. Bueno, ya te digo, analiza este tema. Nos vemos en el siguiente video que van a ser cada vez más interesantes.